Buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar comienzo a la charla del día de la fecha. Vamos a continuar, esta es la segunda jornada del taller de habilidades de comunicación profesional que ha sido organizado por el área de ejercicio profesional del colegio, junto con la Comisión de Abogacía Joven y Nobel. La idea de hacer estos talleres fue muy bien explicado el otro día, cuando dimos comienzo a este taller. En particular, en el colegio, si bien yo estoy como consejero y formo parte de lo que es la Comisión de Derecho Penal, inaugurando mi rol de codirector en el área de ejercicio profesional, quisiera invitarlos a participar en cada una de las actividades que se den en el colegio como una capacitación y como una manera de adquirir quizás herramientas que, si bien no es que la facultad no las dé, el ejercicio profesional nos agarra muchas veces sin estas capacidades que podemos ir adquiriendo a través de las distintas capacitaciones, talleres o eventos que se puedan organizar en el Colegio de Abogados. Y el Colegio de Abogados es un colegio de puertas abiertas, con un abrazo gigante, y nos da la posibilidad de, en estos espacios, de una manera gratuita, poder tener expositores de la talla como la persona que nos va hoy a brindar herramientas que normalmente en la facultad no aprendemos, que tiene que ver con la posibilidad de, a través del cuerpo y a través de técnicas teatrales, poder desarrollarnos de la mejor manera en el ámbito de nuestra profesión. Por caso, cuento simplemente la necesidad de esto en mi ejercicio profesional, aún teniendo una cantidad de años recorriendo tribunales. Quizás hoy ustedes se encuentren en la posición que yo me encontraba cuando arranqué. Pero aún así, hoy que yo me dedico de lleno al fuero penal y la posibilidad de hacer juicios orales, y mucho más en esta nueva ola donde vienen los juicios por jurados, realmente no tener hoy una connotación de expresión corporal que me permita hablar, poder expresarme corporalmente para dar sentido, mucho más sentido a las palabras, poner el énfasis donde hay que ponerlo, y sobre todo hacer que el otro me entienda, no solamente del lenguaje verbal, sino del no verbal, el que transmite a través del cuerpo. Creo que este tipo de herramientas no solamente que les va a servir para la vida, les va a servir para la profesión, y les va a permitir desenvolverse muchísimo mejor en cualquier aspecto de la profesión, sea que realmente nos dediquemos a la oralidad, o sea que por lo menos tengan la posibilidad de, en el ámbito que tengan, la emoción negativa no les gane y los anule en la imposibilidad de por lo menos darse a entender, que hoy en día que nos manejamos por WhatsApp, que escribimos acortando palabras, que darse a entender es muy difícil. Como profesionales esa herramienta es indispensable para poder de mínima persuadir o de mínima hacernos entender. Así que celebren estos espacios. Yo estoy chocho de que el colegio verdaderamente nos convoque para hacer este tipo de talleres y capacitaciones. Así que sin más, porque en definitiva el que nos va a aportar todo el conocimiento es el expositor, yo le doy la palabra a la doctora Loza para que lo presente, y muchas gracias por venir. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Bueno, en esta segunda charla del taller de habilidades de comunicación profesional, vamos a dar lo que es expresión corporal. Para este encuentro tenemos al señor Herman Müller, que aparte, o sea, es actor, es profesor de teatro, es especialista en la temática, o sea, lo que es expresión corporal, así que aprovechenlo. Si quieren hacerles el valor en la exposición, pero sí, la idea también es hacer un intercambio, así que si quieren ir preguntando, lo vamos a tratar de dejar como para que él se halle en su lugar. Así que nada, un gusto y bueno. Herman, nos vamos a disfrutar. Antes que nada, les quiero agradecer a todos y todas los que están conectados y nos siguen a través del Zoom. Obviamente que disfrutarlo a Herman, no, pues me retó, no sé, no es Herman, es Herman, en vivo y en directo, quizás va a ser distinto que disfrutarlo a través del Zoom,
pero sin perjuicio de ello, los invitamos a que formen parte de las experiencias, de los consejos que nos dé Germán y de alguna posible actividad que puedan hacer quienes estén conectados en su lugar. Así que me paro de disfrutar. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes a la gente también del Zoom. Como me presentó la doctora Loza, mi nombre es Germán. Por una cuestión formal puse mi nombre, pero mi nombre artístico, como tenemos la mayoría de los actores, es así a secas. Soy actor desde los 8 años más o menos que vengo haciendo teatro y jugando a este maravilloso arte. Estoy un poco nervioso porque pasé por la Facultad de Derecho en algún momento y de hecho todavía trabajo en un colegio profesional, en la asesoría legal, pero claramente no es mi vocación. Hay que tener mucha más vocación de la que yo tengo por el derecho, sino más bien por el teatro, y por eso me estoy buscando cada vez más mi espacio en lo artístico. Las cosas en la vida, el destino que hizo que hoy esté disertando en el colegio de abogados, esas cosas que son maravillosas, así que bueno, acá estoy. Por empezar, esta cuestión de formalidad y todo lo dejamos para la Facultad de Derecho, lo dejamos, yo entiendo todo perfecto. Me gustaría si podemos armar como una especie de ronda, y yo me voy a parar ahí en el medio, así que voy a molestar a la gente que está manejando el tema de la cámara y eso. No, no pasa nada. Para ir desestructurando. Semicírculo. No sé si ahí en el Zoom me escuchan bien. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, como voy a partir de la premisa de que el teatro, la expresión corporal como disciplina artística es colectiva, claramente no voy a hablar yo solamente, sino que los voy a hacer participar a ustedes. Desde lo intelectual o lo más teórico por ahí, respondiendo a la pregunta ¿qué es la expresión corporal? Y después que se animen a hacer un ejercicio. No sé si todos ya están recibidos. Sí, no. Bien. Los que no están recibidos, ¿cursaron constitucional? Sí, ya estamos. Próximos a entrar acá. Muy bien, perfecto. Sí, Yo cuando aprobé en el final de Derecho Constitucional, me acuerdo que fue en la época de la gripe A, yo estaba por rendir en junio, se vino todo, me suspendieron, me fui a mi pueblo, volví, no estudié nada y me presenté al examen, y me acuerdo que me tocó uno de los temas que fue Derecho a Registrar. Y me acuerdo que una de las cosas que había leído en el prevalativo fue que hubo un fallo en Medellín con Sofocles. Sí, El Medellín con Sofocles, que estaba vinculado, o en el medio, en un programa de Sofocles, estuvo Dalmiro Sanz, que fue quien, si mal no recuerdo, creo que habló más de Cristo o algo así, entonces por eso, de la que, gracias por ponerme en autos. Cuando tuve que dar ese examen, me acordé de ese fallo y empecé a hablar y lo vinculé con el teatro, ¿verdad? Y una obra de teatro que escribió Dalmiro Sanz que se llama ¿Quién yo? Y es un juicio. Así que, para él, cuando lleguemos al final de la clase, les traje a quien se anime, lea el monólogo inicial que clasifica en el juicio, con los conocimientos que aprendamos, o aportamos o logre enseñarles a ustedes en esta clase. Pero para ir empezando, tengo la pregunta, ¿qué es para ustedes la expresión corporal? Sí, bueno, como si fuese cuerpo. Los profesores de interpretar el derecho decían no a las respuestas autónomas. Una manifestación de la voluntad. La base. Una manifestación de la voluntad del cuerpo. Muy técnica jurídica. Respuesta, pero muy bien, me gusta. Vamos a tocar el pelo. Vamos a pensarlo desde lo más básico. La expresión corporal. La expresión puede ser corporal, para la redundancia. Con el habla nos estamos expresando. En este caso,
hace alusión al cuerpo. Si lo pensamos desde lo más básico, ¿quién se expresa más con el cuerpo? Ser humano. El que no habla. El que no habla. ¿Y quién no habla? Los bebés, por ejemplo. O sea, los que no hablan, teniendo en cuenta que somos personas alfabetizadas. Mucho tiempo antes de que existiera la palabra, de que nos pudiéramos comunicar a través de la palabra, ya evidentemente se comunicaban mediante expresiones corporales. Entonces vamos a hablar de algo que es totalmente básico, muy básico, pero extremadamente necesario. A mí me pasa hoy, por ejemplo, de recorrer tribunales de vez en cuando, porque les comenté que trabajo en un colegio profesional donde se veía hace 11 años, entonces, acostumbrado a hacer la procuración, he visto, y gracias a la actuación, aprendí a observar un montón, porque por ahí hay conductas que veo en las personas que me sirven para construir un personaje. Esto ya es más bonito. Pero esas cosas que aprendí, o que vi observando, es que aprendí a darme cuenta, cuando hay un abogado que está muy experimentado en la profesión y demás, que lleva años en la matrícula, que lleva años en recorrer los tribunales, a cuando aparecen los abogados o las abogadas que son recién pichecitos, recibidos, los envidio un poco, que aparecen en tribunales. Entonces van y aparecen, se paran así. Buen día. Y chicos, creo que todos saben que los empleados de mesa de entrada de un juzgado nos comen crudos. Porque encima vamos con preguntas por ahí que muchas veces son tontas para ellos, porque durante todo el transcurso de su jornada laboral, eso ya están hartos de responderlas. Entonces ya los ven como, bueno, me hago recalificativo. Entonces preguntan, Sánchez sobre sucesión. Y lo ves y decís, ay, hasta ternura y me dan ganas de ir a abrazarlo. La idea es llegar a la mesa de entrada, hablar con alguien, o por ahí pedir hablar con un funcionario, o por qué no, con el juez. No estoy hablando todavía de la parte de una audiencia, sino simplemente de llegar por primera vez al tribunal, al juzgado, y pedir algo tan básico como un expediente. Bueno, me estoy yendo un poco por las ramas en lo que había preparado. Soy virginiano y tengo que tener como ciertas cosas estructuradas. Entonces me había preparado la primera parte, que era la expresión corporal. Vamos a seguir con eso. Le decía, era la parte más básica donde utilizamos, para la redundancia, el cuerpo. Como no soy muy bueno memorizando otra cosa que no están textos teatrales, muchos menos me voy a pegar lo conceptual. Acá tengo una definición que me pareció dentro de toda la más acertada, aparte dentro de todo lo que leí, Patricia, la Patri para mí, porque no sé cómo se pronuncia el apellido, es argentina. Y dice que la expresión corporal es una conducta que existe desde siempre en todo ser humano. Es lo que les decía. Los bebés no saben hablar, no se dan a expresar, o vamos a una persona, no sé, que voy a ir al cuento de la selva, que creció con los animales y demás, y no sabía expresarse, entonces utiliza la expresión corporal. Es un lenguaje preverbal, extraverbal y paralingüístico, por medio del cual el ser humano se expresa a través de sí mismo, reuniendo en su cuerpo, creo que acá está, en su cuerpo, el mensaje y el canal, el contenido y la forma. Pues él es cuerpo y no tiene cuerpo, dice él. Necesito un voluntario. Ay, cualquiera. Si yo te digo en este momento, deja de hacer lo que estás haciendo, no hagas nada. Nada. Nada, no hables, eso es importante. No hagas nada. Pero yo te digo, estás parado. Te sentás. Me siento percentual. Y te digo, te sentás y te digo, estás sentada. Yo te estoy diciendo, no hagas nada. Nada. Sí. Claro, como que te dice, no estoy pensando en nada.
Es imposible, es imposible. Ponele que estés meditando y estés más relajado, pero no pensar en nada, absolutamente nada. Hay gente que dice que no piensa en nada, hay gente que dice que le logra, no sé, eso ya forma parte de la vida íntima de cada uno, pero vamos a lo corporal, a lo que podemos ver y visualizar. Es imposible, como dijo el doctor, dejar de hacer algo, porque somos en todo momento. Desde el momento en que tenemos un cuerpo y estamos vivos y respiramos, somos y estamos. Entonces es imposible dejar de hacer algo. Y estoy hablando simplemente de una conducta que es estar parado. Puede ir así. Estar parado nada más, porque fue la que vimos, la que evidenciamos, pero también podemos decir, estás respirando. Y es imposible dejar de respirar porque si no, claramente estaríamos hablando ya de una persona muerta. Ahí sí, quizás no está haciendo nada. Puede aparecer alguien y decir, sí, está muerto. Pero bueno, en materia verbal no está haciendo nada. Y estamos hablando del personaje. ¿Sí? Entonces, desde el momento en que partimos de la base de que ya, por el solo hecho de ser un cuerpo, estamos haciendo algo, estamos expresándonos corporalmente. Bien. Teniendo en cuenta esta definición, vamos a ver que en la expresión corporal hay tres componentes. Los gestos, y se habrán dado cuenta, si les dijeron que, bueno, si prestan atención a que es buena la observación, que yo estoy continuamente hablando y moviéndome con las manos y demás. Por ahí voy a ser muchas veces muy autorreferencial, porque me gusta trabajar con ejemplos, y no tengo otro compañero, otra compañera actriz para que me ayude en este momento, y por ahí voy a ser muchas veces muy referencial. Autorreferencial. Bueno, como le decía, los gestos. Y el tema de las manos, los ojos, las miradas, una sonrisa, y demás, ayudan un montón a la expresión. Por ejemplo, no es lo mismo a que yo venga y esté hablando acá, cruzado de brazos, como diría Marcelo Tiner, con la peor de las ondas, a como estoy hablando y tratando de soltarme todavía porque estoy como un poco nervioso, pero o sea, no es lo mismo, cambia la expresión. Y solamente hablé de un gesto, cruzarme el brazo. Por eso cuando uno, seguramente han escuchado y demás, o han visto una discusión, un debate, donde una de las personas se puso así, y yo ya veo eso, y si soy uno de las personas que está teniendo ese debate, y la verdad ya elijo no hablar más, porque se cerró, esa persona ya no le entra ni una bala. Bueno, imagínense si yo estuviese dando en este momento esta charla así. O cuando tuviera que estar sentado ahí. O sea, no podría ser yo claramente y estaría totalmente limitado. Bueno, una cosa es esto que la O de la mesa de plata, sí, así. o el de la mesa de plata, así. ¿Cómo hacemos para romper con eso? Ahí entra también muy en juego, y eso ya más, obviamente, tener herramientas como las artes dramáticas o la expresión corporal, hasta la danza contemporánea, si se quiere, ayuda un montón. Yo creo, no sé, por ahí contrafáctico lo que voy a decir, pero no sé si hubiese llegado tan lejos como llegué en cuestiones académicas, por no tener todo el bagaje de teatro que tengo, porque desde los 8 años, y encima en el medio de la danza contemporánea, gimnasia artística, o sea, como que lo corporal me movió mucho. Y al día de hoy me pienso, ¿por qué en lugar de haber ido a cuando la Facultad de Derecho estaba solamente en frente donde había ido a Derecho, tendría que haber ido a Humanidades que después de educación? Pero bueno, las cosas de la vida que se ven que estudié Derecho y que estudié acá. Pero estoy muy empapado, muy metido en las cuestiones físicas. Pero sigamos. Dijimos que los tres componentes de la expresión corporal eran los gestos, la mirada y los movimientos. En cuanto a los gestos, vamos a tener 4 tipos de gestos, que son de referencia, enfáticos, demostrativos y táctiles. Los de referencia son los básicos. No, si bien estamos hablando siempre de expresión corporal, volvemos a dar el ejemplo del nene, de la nena, cuando son bebés. ¿Cómo lo piden? Con un A, ¿qué hacen? Se mean.
Entonces, esos son los de referencia. Es cuando vamos a volver a lo que dice Patrick. Dice que son los utilizados para cuando necesitamos señalar un elemento, una persona o una situación que percibimos desde una distancia determinada. Y después hay otro tipo de gestos que son los enfáticos. No sé si se dieron cuenta cuando yo estaba leyendo esto, que las palabras que están en negrita, yo las acentuaba con mi expresión. Decía, el mismo reuniendo su cuerpo, el mensaje, el canal, el contenido y la forma. Enfático es poner énfasis en algo. No es lo mismo. Es decir, vamos a ir al ejemplo de mesa de entrada. Buenos días, ¿podría darme el expediente tal sobre tal? Ahí dice, le das el expediente y le das un paso a la mesa de entrada. Claramente, Ya ahí no hay mucho que ahí ya. no, bueno, estoy exagerando las cosas, o sea, ir de una cosa a la otra. Esa persona que está en esa entrada, claramente va a venir, ¿no? Dice la cruz, o nos ve y va a tener miedo, claramente. Pero a lo que voy con este ejemplo, se modifica al interlocutor el enfatizar sobre una determinada expresión. Ahí me fui elevé muchísimo, pero, volviendo al ejemplo, no es lo mismo llegar y decir, hola, buenos días, te pido tal. O decir, hola, sí, ¿qué tal? Buenos días, ¿me podrías dar Sánchez con García sobre daños y prejuicios? Cambia un montón. Y va, creo, en la seguridad que uno le pone al momento de expresar algo. Sí. Porque cuando vos hablas de la parte enfática, por ahí se me viene más lo que es la audiencia, y sobre todo por ahí las herramientas que nosotros podemos llegar a tener son cuestiones que nosotros queremos marcar. Alimento, o sea, es decir, desde tal día, desde tal fecha, no estaba abonando, o sea, es como una forma de también ser enfático, ¿no? Totalmente. No es lo mismo decir, teniendo que defender, en este caso de alimento, cuando marcar algo que sí hizo bien, a cuando queremos marcar algo que está mal. O sea, no sé, el régimen de visita era 3 días a la semana, sí está cumpliendo con el régimen de visita, viene a buscarlo y se lo lleva a los 3 días. Pero ahora, eso sí, al momento de poner mes a mes lo que es alimentos, ya cambia la cosa, porque yo estoy diciendo, está bueno esto, lo que está haciendo está bien, pero yo tengo que remarcar qué es lo que está haciendo mal. ¿Sí? O sea, ahí es el énfasis. Cuando se está criticando lo malo, retomar lo malo, énfasis es bueno. Exactamente. Siempre es o sea, claramente uno lo va a llevar o lo va a utilizar al énfasis a lo que necesite para argumentar o hablar en ese momento. Estamos en los enfáticos y los demostrativos. Acá, a ver cómo doy un ejemplo. Dice, son los que realizamos para indicar dimensiones. Por ejemplo, si yo te voy a decir, el expediente del Tribunal de Trabajo número 5 era enorme. Entonces, o sea, ya este gesto que estoy utilizando es demostrativo, o sea, en cuanto a la dimensión de algo. Es lejos, es cerca, sí, es lejos, es legítimo. También me estoy ayudando mucho con la voz, porque claramente, al ser personas que hablamos, hacer un mix entre lo corporal y lo vocal ayuda muchísimo más. Sobre todo los abogados, si bien hay muchas cosas por escrito, cuando utilizamos el habla en alguna audiencia o en alguna reunión con un juez o funcionario o quien fuese, lo vocal lo manejamos bien a veces. Me acuerdo que tenía compañeros que decían, ay, que no me tomo nada, prefiero repetir un parcial escrito. Y no, para mí no es la idea. O sea, lo ideal es, aparte, yo que era el chamullero, o sea, yo no necesitaba el oral, porque una vez que me escribía, ya está. Exactamente, bueno, yo soy más del habla y acá hay una persona que me conoce, porque trabajamos juntos, y sabe que me manejo hablando mejor que escribiendo. Bueno, sigamos. Y los táctiles.
Los táctiles uno tiende a pensar en sí mismo. No, en realidad es todo lo que podemos expresar con los dedos, con la mano o con señas, digamos. No sé, me tiene que pagar primero. Le dicen al cliente, bueno, utilizamos el gesto táctil que lo usamos con la mano. Tiene que estar, el táctil también puede ser tener contacto con alguien. Es decir, Es todo exacto, es todo lo que hacemos con la mano. O sea, con los dedos. Ese tipo de gesto. Bien. Es ayudarte con ese gesto táctil que son las manos. Sí. Y después, otro de los elementos serán los movimientos corporales. Y acá Pato dice que hay dos, del espacio físico y del espacio social. Vamos a ir al social, que es el lugar donde se da el movimiento expresivo. Si volvemos al principio de la charla, todos estábamos sentaditos así y demás, y yo les dije, vamos a desestructurar esto porque necesito sentir mejor. Yo, la persona que les está hablando. Genial. Ese, el movimiento del espacio social, sería lo que estoy haciendo en este momento. ¿Sí? Yo no puedo, imagínense Claro, si yo... como sería como adecuar el lugar. Sí, adecuar el lugar o también adecuarse uno al lugar. Yo no puedo venir en pijamas ni acá, ni en la escuela de teatro, ni en el teatro sí, porque ahí lo requiere el personaje, ¿sí? Pero imagínense si yo aparecía en boxer y musculosa, pantufla, y tengo unas pantuflas de todo. Era como, no, o sea, ya mi conducta no iba a coincidir con el espacio social, ¿sí? O sea, independientemente del movimiento que yo pueda llegar a realizar o de cómo les pueda llegar a hablar, ya estoy trayendo algo en mi cuerpo a un contexto que no es el adecuado. O sea, se refiere al lugar donde se da el movimiento expresivo. Puede ser una reunión familiar, una exposición, un conversatorio, entre otros. Pero bueno, el ejemplo es el contexto del lugar donde se da valga la redundancia, el lugar donde ustedes están actuando o están trabajando o están hablando o reuniendo. Y el movimiento del espacio físico, que es todo lo que venimos hablando, lo corporal, se refiere al conjunto de ojos, manos, piernas, brazos, o sea, todo el cuerpo en sí que utilizamos dentro del espacio. Y acá viene algo con lo cual traté de profundizar y buscar más en lo que decía, pero la verdad no encontré mucho, y ya me parece que tenemos que hablar de cosas que son por ahí más profundas. Doctor, usted que hace penal, por ahí habrá estudiado, habrá leído algo en cuanto a la expresión de los ojos. No sé dónde lo digo, escuché por ahí que por ahí la persona cuando está mintiendo, las pupilas cambian, se dilatan, o la apertura de los ojos, o el contacto visual. Exactamente, sí, tal cual, pero ahí ya está involucrando más el tema de la cabeza. Esto hace hincapié solamente a la mirada. Y volviendo a lo básico, yo por el chiquito era Daniel el Terrible, y ya llegaba un momento en que mi mamá no me tenía que decir nada, no quería. Y agarremos, ¿no?, a esa mirada de Sonia Marcela, que me venía de noche y tenía que pensar 30 para mí. O sea, la mirada expresa un montón. Por más que no nos demos cuenta, expresa muchísimo más que un montón de palabras. Porque la mirada para mí, y quizás muy poético, no miente. Todo lo que se pueda asegurar. Esto, como di el ejemplo. Y ahí la posibilidad de brillo en los ojos, o sea, marca un estado emocional. Desviar la mirada cuando están hablando, marca un tipo de conducta. Exactamente. Los docentes que están dando clases, por ahí en un colegio secundario, en un colegio primario, y el alumno o el estudiante está en cualquier lado. O sea,
una mirada hacia allá cuando todo está acá, eso ya demuestra un desinterés. Pero aún inconscientemente, cuando vos preguntaste, bueno, necesito un voluntario. Sí. Mirar para el costado como si no está mirando. Ahí no mueve su cuerpo, pero no se mueve para el costado y mirando. Porque es la mirada como componente de la función corporal. No te estás escondiendo, estás mirando para el costado. Exacto. Estaba hablando de los gestos, la mirada y los movimientos. ¿Sí? Entonces, solamente acá hacemos hincapié en la mirada. Por eso cuando ves que la dilatación de las pupilas, que lo menciona Patricia acá en su estudio, después la apertura de los ojos. Y los invito, para no hablar siempre de yo o estar haciendo el ejercicio con el mismo ejemplo, ¿cuántas veces tuvieron que decir en la vida y abrir mucho los ojos para hacerle, o para persuadir o convencer a la otra persona de que lo que le están diciendo es verdad, independientemente de si es mentira o no? ¿Cuántas veces en nuestra vida abrimos los ojos? Estoy diciendo que es así. Y lo primero que se te abre son los ojos. Si vos ves a la persona que está queriendo persuadir algo, está contando algo, y lo abres así, porque lógicamente no es lo mismo si yo vengo y te digo, voy a exagerar, ¿sabes? Lógicamente es así, o sea, y viene con los ojitos, o sea, es como hasta poco creíble, o sea, está como, en teatro se dice, se ven los hilos de que estás actuando. Hay corrientes dentro del teatro que dicen que está bueno que actúes, otras corrientes dicen que lo tenés que vivir, sentir más y demás, y la actuación es como más natural. Por eso, cuando, volviendo al ejemplo de si alguien viene a querer persuadirme utilizando así la apertura de los ojos, es como, no es creíble en lo que está diciendo. Volviendo a la autorreferencia, yo dando introducción al derecho, saco bolilla, me toca la 9 y la 14. No había forma de chapullarla. Por más que yo le dijera al profesor que me estaba en el... La bolilla 14, la 13 y la 14, nadie de los que la vimos libre la preparó. Entonces, alguna persona muy fanática. Imagínense yo hablando de el voluntarismo amorfo y el realismo y qué sé yo. O sea, por más herramienta teatral, corporal que tuviese, no tenía conocimiento. Pero imagínense si no... Fue competitivo y fue para el mismo sí. Imagínense, sin tener el conocimiento académico y tratando de querer convencer a un profesor que sabe muchísimo, con escasas herramientas corporales, o sea, queriéndole actuar algo que, o sea, claramente es muy poco creíble. ¿Sí? Por eso hace papel la apertura de los ojos. Y después, algo que a mí me pasaba seguido, era que no podía sostener la mirada con la persona con la cual estaba hablando. Y me daba cuenta que por ahí muchas veces lo que yo estaba hablando, o lo que yo estaba diciendo, por no tener, suponte que estoy hablando con vos, ¿cómo se llama? Rocío. Suponte que yo estaba hablando con Rocío y ella me hablaba y yo miraba para otro lado, miraba para abajo y demás, y yo quería seguir hablando, manteniendo una charla, y Rocío se termina o aburriendo, o pensando que se cree que es, no me presta atención y demás, y termino siendo yo con la soledad de la nada con mi interlocutor. Entonces, mantener el contacto visual con la persona con la cual estamos hablando es fundamental. Por eso, esto es una apreciación netamente subjetiva, me parece que dentro de los gestos, la mirada y los movimientos como componentes de la expresión corporal, la mirada para mí es fundamental. De los tres, Pato no dice nada de una cuestión jerárquica. Para mí la mirada, por más que esté en el medio, es lo principal. Aparte, ahora que estás hablando de eso, parece que viene una audiencia que vos hace un poquito lo lograba, de que, o sea, donde estás con un abogado de hace muchos años, o estás en una mediación, y vos estás tratando de explicar, y las herramientas que haces, se empiezan a por un lado, se hace distraído a propósito, como para distraer, mucha presión Con alguien que buscas un alegato o lo que fuera, y vos ves que estás haciendo el alegato, nosotros estás haciendo el alegato,
al tribunal. Vos, chicos de las luces, ¿está escuchando? Acá en la mitad. Y te vuelve a mirar. Yo paro. Cuando termino de revisar el mensaje, sigo hablando. Bueno, esas cuestiones también, al que no es solamente desviar la mirada, sino directamente es, no me importa lo que me está diciendo. Totalmente, sí, totalmente. Incluso ahí el movimiento de las teclas. Yo soy muy de pensarme con las teclas, el asombro, el desprecio por lo que está diciendo el otro también. Sí, sí, no. Sí. Bueno, también revolver los ojos. Totalmente por eso, pero hago hincapié en la mirada. O sea, es como, para mí, es, de los tres componentes, es la más poderosa al momento de expresar, más allá de la palabra, no siempre hablando de lo corporal. Sí, con los hijos también a veces pasa el tema de los hijos. Bueno, y acá, ¿cómo? No, veo que no, vamos. Ahora capaz que viene la parte de Porque están todos esperando para actuar en la luz. acá porque acá se viene la parte interactiva. ¿Sí? Vamos a hablar de los objetivos. Y hay muchos, aparte. Pero yo me voy a detener en este, que es el autoconocimiento. ¿Por qué autoconocimiento? Y vamos a vincularlo con la mirada o con la parte facial, con el gesto facial. Yo tengo 35 años y hago teatro desde los 8 años. Cuando hay algo que me cae mal, una situación que me cae mal, una persona que me cae mal, no la puedo caretear. Y encima, agravado por trabajar con mi cara en el teatro, que se exagera todo siempre, peor, y no la puedo controlar. Me pasó una vez de que estábamos con amigos y cayeron 2 personas, no había forma de que me llevara bien con esas personas, y yo estaba como re jocoso, re alegre, desde lo corporal, en los gestos, en las manos, en el cuerpo y demás, y en la cara. Hasta que cayeron estas 2 chicas, y fue como dijo Marcela Tiner, para la peor de las zonas. Bueno, así, al punto que viene mi amigo y me dice, bueno, cambiar la cara, porque es terrible la cara que tenés. Y no lo pude simular, me fui, porque además estaba haciendo sentir mal a las otras personas, que no me hicieron nada, yo no les hice nada, pero había una cuestión de química que no funcionaba. Bueno, con la cara, yo les expresé todo, me tuve que ir para no hacer sentir mal a las personas. Entonces, teniendo el tema del autoconocimiento, empecé a ver cómo me manejo y demás, y a manejar determinados gestos para poder tener una charla, porque imagínense si tengo que ir a un juzgado y el juez o el funcionario me cae mal porque, no sé, redacta los escritos de una manera, o se fuma un porro antes de responder a los escritos que uno presenta, tenés que ir ya armado y sabiendo que te vas a hablar con la persona en la cual vos en secreto insultás en todo ese idioma. Bueno, entonces parte del autoconocimiento es aprender a controlarse, aprender a relajarse. Y una de las cosas para estar relajado, no lo puse acá, pero es la respiración. Justo yo en este momento estoy recongestionado, no voy a poder hacer mucho, así que me voy a hacer esto. Les voy a pedir que se sienten lo más cómodos posibles en la silla, que se relajen, que nos olvidemos que estamos en el colegio de abogados. ¿Listo? Está camarado. Y empiecen, como decía el doctor, a respirar por la nariz y exhalar por la boca. Cierren los ojos para que no se sientan observados, sus padres. ¿Cómo? No va a molestar ese. Bueno, como quieran. Lo ideal es hacerlo así. Relajarse. O sea, la relajación es fundamental. Inspiramos por nariz y largamos por boca. O por nariz si quieren. Lo ideal es así.
Bueno, por ahí porque el cuerpo lo está necesitando. Eso estaría bueno, y me incluyo yo, que lo hiciéramos cada vez que nos levantamos y tenemos que ir a trabajar, a estudiar, a cursar, a cualquiera de las actividades que tenemos que hacer y de la cual vamos a necesitar nuestra expresión. O enfrentarnos a una situación de estrés. También, totalmente. Porque, por ejemplo, algo que nunca me pregunté, hasta que no tuve una profesora justamente de expresión corporal o movimiento en la escuela de teatro, ¿cómo me siento? ¿Se preguntan ustedes en algún momento de su día cómo se sienten? Y la respuesta es fiel. O sea, Sí, personalmente sí, si me siento mal o me siento mal en un lugar, hoy qué hago acá, no estoy siendo cómoda, no estoy siendo feliz, quiero irme y si Bien. pierdo, y si estoy mal, pero bueno. bien. Pero hizo a mí mi salud mental. No, Después de mucho, o sea, muchas situaciones y sentimientos. Sí, claro. bueno, No, no. Por eso, Pero Sí. dame un segundo que pero vos dijiste algo, no lo podemos cambiar. Claramente no lo puedo cambiar. Ya hay muchas veces que digo, quiero renunciar, quiero vivir de la actuación y todo, pero tengo un alquiler que pagar, tengo que comer, tengo un montón de cosas que hacer para hacer, no puedo. Ahí no puedo, claramente. Pero ya por lo menos lo estás evidenciando, procesando, percibiendo, y forma parte de este autoconocimiento que necesitamos. Y como hablábamos con la doctora Loza el otro día cuando estábamos preparando el tema del examen y demás, imaginarnos una situación, suponte, tenemos que ir con la peor de las ondas a tribunales ese día, y va, entonces, ya sabemos que estamos así, nos preguntamos cómo me siento, y la verdad que hoy no estoy bien, pero tengo que ir a ver este expediente porque para que mi cliente pueda cobrar o pueda solucionar su conflicto judicial con la otra parte, tengo que moverlo. No tengo ganas de ir. Bueno, y hablábamos con la doctora. Nos conocemos de cuando hicimos ¿en alguna? Hablamos. Bueno, imagínate que en lugar de ir a tribunales estás yendo a la playa. Vamos todos. En febrero, encima, cuando recién termina la feria, con el calor que hace, húmedo acá en La Plata. Bueno, pero ya a mí por lo menos, imaginarme una situación que es positiva, que es placentera, me ayuda un montón. No nos olvidemos que estamos hablando del autoconocimiento, ¿sí? O sea, ¿por qué estoy haciendo toda esta introducción, el autoconocimiento y demás? Cuando por ahí nos desbordan los gestos y demás, voy a utilizar una palabra un poco académica, tenemos cara de orto, o sea, tenemos que buscar, y sabemos por el autoconocimiento de que se maximiza la expresión, tenemos que buscar una situación que nos dé placer. No sé, Enfocarse en los objetivos que vos querés lograr. tal cual, pero siempre yo lo que voy es, en el teatro trabajamos mucho con imágenes. Entonces, si yo estoy mal ese día, voy a buscar algo que me haga bien. No, Justo dijimos, claro, justo dijimos la playa y demás. Pero no sé, el mate. Hay gente a la que por ahí el mate le cambia la vida, le cambia el humor y demás. Y tomar un mate, y eso ayuda. Por ahí, en tribunales no va a estar con el mate. ¿Sí? Pero pensás en el mate. Exactamente. Y es cumplir ese objetivo, hacerlo, imaginándote que sos, no sé, todo lo que querés ser en la vida, y en ese momento no sos una pobre persona que está yendo por la peor de las ondas a buscar un expediente, y capaz que del otro lado esa persona también está con la peor de las ondas. Entonces tratemos de no elevar la peor de las ondas a la enésima potencia, porque tenés que seguir yendo. Exactamente. Entonces, jugar con imágenes, con cosas que nos hagan bien positivas para
cambiar la gestualidad. Y puede ser, este chico está diciendo pelotudeces, pero créanme que es así, porque como yo tengo que hacer de Hamlet en Shakespeare, y tiene una vida totalmente miserable, dramática y tragedia, signada por la tragedia y demás, a mí no me pasó que mi tío haya matado a mi viejo para casarse con mi vieja y quedarse con mi casa porque reina no tenía. Pero sí, me tengo que elaborar toda esa historia en mi cabeza, pasarla por mi cuerpo y demás, para llegar al día de la función, ser Hamlet y decir ser o no ser, esa es la cuestión. Y muchas cosas más que eso. Está bien, yo lo hago como ejercicio desde que soy chiquito, porque estudio teatro desde chico. Pero la idea es incorporar estas cosas, de trabajar con imágenes y demás, para sentirse bien uno. O por lo menos mostrarle a la otra persona que uno está bien. Y créanme que por más simple que parezca, por más tonto que parezca, es muy poderosa. Es una manera de transmitir totalmente diferente a una persona que por ahí no pasó por una escuela o un taller de teatro. O sea, podés trabajar con las imágenes. Mira, una de las cosas que hablas de autoconocimiento. Yo ahora, por ahí estaba observando, mientras hablabas, de cómo estamos sentados todos, con la cocina fantástica, cómo estamos sentados todos ahora, y estamos en una forma mucho más distendida. O sea, ya el cuerpo se está pensando como, no es que yo, está bien, pero que acá es como incómodo, ameno. Bueno, es que la realidad es que todas las clases deberían ser en orden. Yo, por ejemplo, voy a clase de inglés y tenemos clase en orden. Sí, sería, me parece a mí sería lo ideal, no soy experto en No, pero cuestiones yo he escuchado mucho pedagógicas que decir, educativas, sí, a mí me doy cuenta que me resultan más este tipo de clases para darlas, para escucharlas, como alumnos. Bueno, toda esta cuestión de autoconocimiento y demás, hice hincapié en los sentimientos, control de nuestros gestos y la práctica, más o menos en todo lo que les comenté recién del trabajo con imágenes y demás, sabiendo cómo somos, cómo nos expresamos. Ahora, si quieren ir y verse al espejo, cómo es su cara de enojado, cómo es su cara de contento, bienvenido sea, claramente lo van a estar actuando. Pero tratar de percibir cómo somos con todas las emociones que nos atraviesan es fundamental. Conocerlo para, si sabemos que ese día estamos con mala onda, o sin ganas, o tristes, cualquier emoción que es negativa, transformarla. Primero preguntando cómo me siento. Una vez que digo, me siento bien, bueno, no cambiamos nada, claramente. Estoy triste, qué sé yo, bueno, buscamos una imagen, algo que nos lleve a la contraposición de ese sentimiento de emoción. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Para el manejo de los sentimientos, para controlar nuestros gestos, y obviamente todo eso lleva una práctica. Cuanto más lo hagamos todos los días, mejor. Siempre recuerden esto, si quieren anotarlo, trabajar con imágenes positivas. Imágenes o situaciones positivas. Bien. ¿Se comporta expresión? Sí, hermano, bienvenida sea. Si viene por este lado. Cuando estudiaba en la facultad, porque pasaste por el nervio y la tensión de la mesa libre, que te lo explicaba antes al principio, pero ahora que vos lo decís, recién ahora me doy cuenta que lo hacía. Hay algo que yo sacrificaba cuando preparaba una materia libre, que era tiempo de dormir, básicamente. No solamente el tiempo durante el día, sino por ahí cuando uno te acostabas tarde y te levantabas demasiado temprano para leer. Y era tiempo de sueño. Tú estabas en la mesa, por ahí sacaba bolillo, o estaba en capillo, lo que fuera, independientemente si había estudiado mucho o no, el aliciente era como generarme durmiendo. Me vaya bien o me vaya mal, la sienta que me voy a dormir. No te bueno, a mí me funcionaba.
Sí, me vaya bien o me vaya mal. Y así va. Sí, Era el y contar la decime que si experiencia. por un momento no te olvidás de la situación en la Me que veía estás. durmiendo, me veía durmiendo. Bueno, te olvidás de que estabas en capilla. Porque estaba mirando esa imagen, esa situación. Bueno, Las ganas de esto- estar en mi cama, rezando de hermano, Por bien. ahí yo a veces lo hacía cuando me iba bien, me sentía bien, me compraba algo rico, me compraba un lace, me sentía como cuando llegaba a casa, ya tenía algo, o sea, antes, que lo preparaba antes, como llegaba a casa y lo reí medio mal, pero lo igual. Claro, ya lo compraba antes. Pero si está cambiando, que te está cambiando el estado en el cual estás. Sea positivo o negativo. Totalmente, totalmente. Pero bueno, la idea es cambiar lo negativo por lo positivo. No, obvio. ¿Qué pasa? Bueno, Si querés cambiar lo positivo, dame la receta, porque no me das Creo que en mi caso es necesario, por ejemplo, cuando te vas a operar uno y se cambiar un poco también lo positivo, no puede estar dando una porque hay un barro que sigue, Bueno, pero, y digo, en ciertos momentos tenés como que ponerte en otro papel que no, totalmente. Yo soy de reírme mucho y me río por ahí en situaciones en las cuales no Claro, debería y eso te reírme. hace O sea, como la risa claramente es positiva, ¿sí? Pero hay determinados contextos en los cuales la risa es totalmente negativa. O sea, yo no puedo estar en el velorio de mi tía, pero pasar y empezar a reír de la nada. O sea, y reír con lágrimas, se ayudaba a que, bueno, estaba llorando, porque claramente me estaba riendo y los que me conocen sabían que me estaba riendo. Bueno, o cuánta gente pasa también que están diciendo la verdad, se están riendo, porque no soy mi hermano, Ah, por eso, Sí, y yo me enojo porque digo, me entero, y capaz la situación de verdad había acontecido, pues, ya fuera acontecido, Pero no es normal. no le crees porque se está riendo, No, tal pero cual. es de los nervios que se ríe, ¿no? Claramente respondiendo a tu pregunta, es buscar la imagen contraria a lo que te está sucediendo. O sea, O lo mismo, por ejemplo, si pensar en una estás, película triste. claro, estás en una discusión y no querés llorar, no querés demostrar debilidad, y ¿qué haces? ¿Cómo intentás que no se venga el llanto y poder discutir seriamente? No sé. Yo, por ejemplo, soy muy sensible y hay muchas cuestiones de que empiezo a. Si se me sale la lágrima en 3, 2, 1. O sea, Eso, a ver, claramente lo desconozco, no podría dar una herramienta para esa situación porque no es mi área. No es mi área. Simplemente yo a lo que voy es prepararlo para algo que crees que va a venir. O sea, porque digamos, yo hoy me levanté mal, cruzadísimo, y tengo que ir al tribunal. Entonces, yo lo que tengo que modificar es a mí para llegar a la situación que ya sé que tengo que ir sí o sí. Ahora, si en el medio me peleé con mi pareja, no, claramente es un proceso que tengo que vivir, tengo que llorar, si tengo que discutir, llorar, lo tengo que hacer porque, aparte, me parece que. Claro, no soy psicólogo, necesito mucho de salud, pero creo que sería algo como contraproducente, tapar una emoción que surge en el momento. O sea, bueno, a mí me pasó que un examen, me fue bien, pero yo venía de otra situación familiar complicada y para mí fue un desahogo. El pobre profesora no entendía nada, pero a mí me salió pena porque venía con otro peso de una situación familiar particular. Entonces era como que tenía que ver con el examen, porque yo sentía que no estaba, me había ido re bien, sentía que no estaba preparada, que iba a ser una vergüenza en el examen, y cuando me comprimí, que aprendí bien, que me liberó, me la voy a llorar, me encantaron, y yo, ¿por qué? Hasta no sabía cómo, era otra situación que me había llevado a eso, y decir cómo lo emocional, muchas veces la carga que no de otras cosas. ¿Qué te ha pasado? Que después estás comparando tanto como te digo. Claro, y de puro y sí, bueno, no, pero es un poquito de cosas que, o sea, estoy diciendo la lugar como para decir que un lugar, o sea, al tiempo, a lo que vos estés viendo a ver si lloras o no, o es fuera, no, estás en un examen por ahí, lo hubiese tomado la otra persona. Claro, que yo le traté de explicar que no tenía nada que ver con. claro, pero es básicamente al revés de lo que yo estoy proponiendo. Tapar, entre comillas, una situación de malestar con algo positivo,
Vos acá en este caso estabas tapando una situación ajena con una responsabilidad que era el examen. Una vez que pasó todo eso, relajaste, pero ahí no inconscientemente, porque claramente no sé si inconscientemente el examen, pero digamos, tu mecanismo de defensa fue primero pensar en la obligación. Sí, Después te volvemos para ayudar. sí. Ahí creo que Sí, pasó. sí. Bueno, les voy a dar 5 tips para el momento en el que están hablando con otras personas, que están exponiendo, están como yo en este caso, hablando. Bueno, la 1, justo acá, porque me la estoy leyendo, no tomen este ejemplo, pero es tener las manos vacías para ser más expresivo. Yo dejo acá y lo vieron, continuamente recurro a las manos, al punto que una vez en teatro me dijeron, vas a actuar con las manos en el bolsillo. A ese punto. Porque soy muy expresivo con las manos, ahí las necesito para actuar y los invito a actuar para expresarme, ¿no? Los invito a que cuando tengan que hablar con alguien, las utilicen. O por lo menos vean qué es lo que hacen con sus manos. Y créanme que les va a ayudar. Bueno, lo que dije al principio, si yo les hablo así, o se ponen con una persona así, ya le estamos demostrando a nuestro interlocutor de que no estamos interesados en estar muy abiertos, muy porosos a lo que nos digan. O sea, a la hora de los acusados, impone una barrera. Ni hablar del punto 3, de prestarle atención a la persona con la cual estamos hablando. Primero, porque si vamos a buscar una información a la mesa de entradas, esa información la vamos a buscar y claramente tenemos que prestarle atención. Y segundo, porque por ahí puede, por más que no suene interesante lo que nos está diciendo, siempre hay algo que nos va a servir para utilizarlo en nuestro beneficio. Nunca sabemos qué nos puede decir esa persona que por ahí nosotros no lo tenemos en cuenta al momento de presentar una defensa o algún alegato o algún argumento para lograr convencer al juez de que falla en nuestro favor. Y otra cosa que yo me estoy dando cuenta que no lo estoy haciendo mucho, pero no sé usted, doctor, que da clase y lo hace sentado y demás, pero moverse por el espacio también ayuda un montón. No es lo mismo. Por eso yo les dije que no me iba a sentar porque me iba a limitar un montón. De hecho, estoy bastante limitadito conociéndome, pero yo sí que con la silla y demás, estaría dando vuelta y hablando porque también, y moviendo mis brazos y demás, porque también me ayuda mucho más. Y lo último, el último es variar los gestos. Pero con un límite, en mi caso, por lo menos, porque muchas veces soy muy gestual. Entonces, si hablamos del autoconocimiento y demás, sabemos que por ahí somos muy gestuales y que nos puede llegar a ser contraproducente, limitarlo. Pero utilizar muchos gestos ayuda. Y sobre todo, volviendo. Bueno, ¿te acuerdas cuando hablábamos de los tipos de gestos que eran empáticos y demás? Hacer hincapié en eso. ¿Sí? Bueno, eso como 5 tips para hablar bien en público, tener una conversación con otra persona y demás. No, ahí termino. Por eso, igual ya está, quería volver a... Bueno, ahora sí le voy a pedir a todos que se pongan de pie. Ah, sí. Sí. Mira la mirada para abajo. No es un ejercicio complicado para nada, pero entiendo que por ahí, al estar
frente a otras personas, cuando no estamos acostumbrados a trabajar con el cuerpo, puede dar vergüenza y entiendo que no lo quieren hacer, lo hacen hasta donde sea. Es básicamente empezar a mover las articulaciones, empezando desde el pie, Hacer equilibrio. se pueden tomar una silla, ¿sí? Lo mueven para un lado, para el otro. Nada, encima acá, con zapatos sí. Vamos con el otro. Y la idea es empezar de abajo hacia arriba. Sí, yo estoy mirando desde que me... Y ahora vamos a las rodillas. Vamos a enviar. Y esto es fue live. Los ejercicios empiezan todos tirados en el piso. Y así voy a empezar. El alegato. Vamos a los hombros. Claramente, chicos, también lo tienen que hacer todos los días. Yo simplemente estoy haciendo que se desinhiban y que se rían y pierdan la vergüenza, la timidez y demás. Porque ahora, el que se anime va a actuar un poquito. No puede ser, ¿eh? Aparte que ya es un texto de lo jurídico. Diego, esta YouTube no va. Esta no se sube, ¿no? Y lo principal, por lo menos yo digo retirado, despacio. Todo lo que estamos con una computadora, pensar. Bien. Bueno, ¿quién se anima a pasar o a hacerlo ordenado en su lugar? Muy bien. Sí, sí, sí. O sea, es el mismo, pero vamos a jugar. No, yo Bien. igual esto que sea ficción, nunca lo voy a estar. Que sea ficción. No, ni por racionalidad. No, ni en imagen. Ni soñando. Ni soñando. No, el que quiera o la que quiera. Hay que hacer. Es el mismo monólogo para todos. Ajá. Lo vamos a leer y les va a resultar gracioso porque es bastante. Es la primera vez, sí, pero estaba buscando un calificativo académico para referirlo. Bastante absurdo, si se quiere, pero es una crítica. ¿Alguien lo tiene que leer en voz alta? No, hay que recuerdo. No. Solamente lectura. Sí. Bueno, va, yo lo leo, pero entonces no acabo. Vamos como me sale. Señor del jurado, como fiscal del Estado represento en este momento una parte de la conciencia de cada uno de ustedes. Soy el dedo acusador de una sociedad que se señala a sí misma en la persona de alguno de sus miembros. Porque la culpa de los individuos en particular
es la consecuencia de una gran culpa de la sociedad en general, porque la sociedad es la generadora de costumbres, la artífice de la moral, la incansable artesana de su tiempo. Y nosotros, miembros de esta sociedad, tenemos la obligación de integrarnos a ese tiempo, en esa moral, en estas costumbres, porque ellas han surgido de la parte más pura de nuestro yo. Señores del jurado, adelante nuestro está sentado un hombre que ha delinquido, un hombre que no ha respetado uno de los principios básicos de nuestra civilización, el derecho de la propiedad. Este hombre ha robado, es un ladrón, pero no ha robado una gran cantidad de dinero, no ha asaltado un banco, no ha hecho alguna gigantesca estafa, sino que su crimen ha consistido en apropiarse de un vuelto de 22 pesos con 40 centavos. Veo sonrisas en las caras de los miembros del jurado. Lo ínfimo de la suma os hace sonreír. La cantidad es insignificante aún para este momento en el que la humanidad ha perfeccionado hasta tal punto sus medios defensivos que prácticamente este tipo de delitos están tendiendo a desaparecer. Es por eso que, a pesar de ser yo el fiscal de Estado, a pesar de tener el mandato de defender las leyes contra aquellos que pretenden vulnerarlas, hago un llamado de atención a ustedes. ¿Hacia dónde va el hombre en su afán de perfeccionarse? ¿Hacia qué extremo se encamina? El hurto de 22 pesos con 40 centavos pone en marcha el celoso mecanismo de la justicia. Es por eso que por primera vez en este tribunal, la defensa y la fiscalía nos hemos puesto de acuerdo en pedir a los miembros de este honorable Estado piedad para el acusado. Tal vez en homenaje a una humanidad ya tan evolucionada como para preocuparse en la sustracción de 22 pesos con 40. Muy bien, vamos a primer aplauso. Primero, algo que apareció del doctor, yo le dije que lo leyera. Pero aquí empezó a caminar y a hacer todo el médico. No, pero sí lo explico, porque es algo que disfrutó. Me iba a mandar, ¿eh? Pensé que estaba durmiendo. Muy bien. Está claro que si estuviera solamente leerlo lo que yo pedí. Ahora los demás que se van a animar a leerlo, van a tener la complicación, por llamarlo de alguna manera, de decirlo con una emoción. No importa cómo salga, acá no vamos a notar si va a salir bien o mal, acá lo que vamos a tener en cuenta es que nos animamos. No es lo mismo que yo diga, ¡ja! Señores del jurado, como fiscal del Estado, representante del momento. Que vengo yo. Señores del jurado, como fiscal del Estado, represento. Bien. Vamos a manejar las emociones. Muy bien, ahí empezando el cuerpo. Vamos a hacer movemos un poquito. Mandale también. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a realizar. ¿Qué emoción tenemos? Muy bien, listo. A la Andrea del Boca. Señor, yo soy malísimo, soy malísimo. Puedo leer nomás, no importa. Puedo leer, puedo simular la situación que hay gente y a veces no puedo. Hacerlo enojado, hacerlo enojado. Hacerlo enojado. Dramático. Dramático. Ya estuvo. Triste. El drama, todos podemos tocarlo muy bien. Ahora hacemos la idea de gente. Irritable. Irritable, bien. Y dramático. Dramático, muy bien. Bueno, empezamos. Rompemos el hielo. Manejate, o sea, ten en cuenta todo lo que estuvimos hablando. Señores diputados, como fiscal de Estado, represento en este momento una parte de la conciencia de cada uno de ustedes. Soy el dedo acusador de una sociedad que se señala a sí misma en la persona de uno de sus miembros. Llorá nomás. Andrea López lloraba. La sociedad es más generadora de costumbres, también es artífice de la moral,
de la incansable artesana del tiempo. Y nosotros, como miembros de esta sociedad, tenemos la obligación de Y ahora entregarnos enojada. en este tiempo, en esta moral. Retalo. Porque ha surgido la parte más pura de nuestro yo. Señores diputados, ante nuestro estatuto del hombre que ha definido. Señora diputada, modificar el Estado representa una parte de la conciencia de cada uno de ustedes. Soy el dedo acusador de una sociedad que se señala a sí misma en la persona de algunos de sus miembros. Porque la culpa de los miembros en particular es la consecuencia de la gran culpa de la sociedad en general, porque la sociedad es la generadora de las costumbres, el artífice de la moral, la incansable artesana incansable artesana de su tiempo. Y nosotros, miembros de esta sociedad, tenemos la obligación de integrarnos en este tiempo, en esa moral, en esas costumbres, porque ellas han surgido a la parte más pura de nuestro yo. Señores del jurado, delante de nuestro está sentado un hombre que ha delinquido. Un hombre que no es... El derecho de la persona. Listo. Pero fíjense la diferencia, más allá de los nervios, o sea, lo manejó muy bien y recurría, cuando tenía que poner énfasis en algo, a un gesto, o sea, a la sociedad que se da a sí misma, y se daba a él, o sea, le ponía énfasis. Y también, si bien los manejó de más, los nervios juegan. Está perfecto, la idea es que te desinhibas y que rompas con eso para que en algún momento salga natural y puedas demostrar el enojo, lo tenés que demostrar. Estás bien abogado de decir para una pausa, no, estoy que se... No, estoy muy caliente. Y por ahí, acá ella lo manejó de otra manera, con otra emoción y demás, pero cualquiera de los dos resultaron creíbles, porque están poniendo algo más. Y aparte del entrecortado del llanto, o sea, no te entrecortaba las palabras, vos por ahí no te das cuenta, pero te entrecortaba esa angustia que constantemente te generaba. No, pero bien. A la idea de boca. Bien. No importa, la idea es que pongamos en práctica este mismo raconto de cualidades y cosas que para ustedes se les nuevas y que lo pongan en práctica ahora. Señores del jurado, como fiscal de Estado, represento en este momento una parte de la conciencia de cada uno de ustedes. Soy el dedo acusador de una sociedad que se señala a sí mismo en la persona de alguno de sus miembros, porque la culpa de los individuos en particular es la consecuencia de una gran culpa de la sociedad. Porque la sociedad es la generadora de las costumbres, la artífice de la moral, la incansable artesana de su tiempo. Y nosotros, miembros de esta sociedad, tenemos la obligación de integrarnos en este tiempo, en esta moral, en esas costumbres, porque ellas han surgido de la parte más pura de nuestro yo. Señores del jurado, delante nuestro está sentado un pobre que no ha respetado uno de los principios básicos de nuestra civilización, el derecho a la propiedad. Muy bien. Ahora, a eso la van a evaluar ustedes. ¿Qué vieron?
cabeza. Lo gestual de la mirada, ¿no? Acentea mucho la cabeza. Ponía como mucho énfasis y utilizaba más. Las pausas también. Sí, en la forma de saber cómo decía las cosas. Sí. Como tal, y la expresión, como donde había que hacer sentimiento, cerraba los ojos. Sí, sí, totalmente. Y dijo, no somos actores. Sí, abusado porque piensas que va a ir. No, no, no. La bufanda que acompañe Harta de la vida, sí. Me gusta. Feliz de azul en el dinero. Está robado. Es un ladrón. Pero no la gran cantidad de dinero. No ha saltado un banco. No ha hecho alguna gigantesca estafa. Sino que su crimen ha consistido en apropiarse de un vuelto de 22 pesos con 40 centavos. Remarcar de nuevo, 22 pesos con 40 centavos. No le importa, pero encima que está harta de la vida, o sea, por 22 pesos con 40 centavos. Veo sonrisas en la cara de la película del jurado. Lo ínfimo de la suma nos hace sonreír. La cantidad es significante aún para este momento en que la humanidad perfecciona hasta tal punto sus medios defensivos que prácticamente este tipo de delitos están tendiendo a desaparecer. Listo, bien. ¿Qué pasa con la abogacía de Bueno, yo, muy influenciado por las películas yankees, no conocía a los abogados de manera nada por el estilo. Yo estudié abogacía porque yo quería ser abogado penalista y hacer teatro en la corte. Después me enteré que el derecho penal no me gustó y después me enteré que en los índices comerciales era todo por escrito. No puedo hacer nada. Así que hay mucho de teatro en la abogacía. Bueno, ¿Cómo es? para el tercero lo real. No, en la emoción que Angustia. Pero creo que no voy a ser enojado. Muy bien. Pero para eso. Este hombre ha robado. Es un ladrón. Pero no ha robado una gran cantidad de dinero. No ha sacado banco, no ha hecho alguna gigantesca estafa, sino que su crimen ha consentido en apropiarse de un vuelto de 22,40 centavos. Veo sonrisas en la cara de los miembros del jurado. Lo ínfimo de la suma los hace sonreír. La cantidad es significante. Aún para este momento en que la humanidad ha perfeccionado tal punto sus medios defensivos, que prácticamente este tipo de delitos están teniendo de paz. No, está bien, está bien. Ah, que me encanta recambiar también. No, ya lo que pasa terminamos. Es por eso. El acusado. Los que quieran pueden sentarse. Es por eso que a pesar de ser yo el fiscal del Estado, a pesar de tener el mandato de defender las leyes contra aquellos que pretenden vulnerarlas, hago un llamado de atención a ustedes. ¿Hacia dónde va el hombre en su afán de perfeccionarse? ¿Hacia qué extremo se encamina? Que el hurto de 22 pesos con 40 centavos pone en marcha el celoso mecanismo de la justicia. Es por eso
que por primera vez en este tribunal, la defensa y la fiscalía nos hemos puesto de acuerdo en pedir a los miembros de este honorable jurado piedad para el acusado, tal vez en homenaje a una humanidad ya tan evolucionada como para preocuparse en la sustracción de 22 pesos con 40 centavos. ¿Qué significa? ¿Viste? ¿Sabés? Más allá de lo textual, y capaz que eso ya es una técnica o un tecnicismo teatral, ella dijo, voy a manejar la ironía. ¿Notaron cómo le cambió la voz? Y hablaba medio como Sobrando. cobrando. ¿Cuál era la emoción? Dramática. Perdón porque tengo esta disfonía hoy justo, pero No pasa no nada. quería. Por eso, ¿no? Sí. Es por eso que a pesar de ser yo el fiscal del Estado, a pesar de tener el mandato de defender las leyes contra aquellos que pretenden vulnerarlas, hago un llamado de atención a ustedes. ¿Hacia dónde va el hombre en su afán de perfeccionarse? ¿Hacia qué extremos se encamina el hurto de 22 pesos con 40 centavos? Pone en marcha el celoso mecanismo de la justicia. Por eso que la primera vez en este tribunal, la defensa y la fiscalía nos hemos puesto de acuerdo en pedir a los miembros de este honorable jurado piedad para el acusado. Tal vez en homenaje a una humanidad ya tan evolucionada como para preocuparse en la sustracción de 22 pesos con 40 centavos. No, aparte me dijo al principio que ya no duele, que no lo voy a actuar. Pero yo Ahora todos le damos 22 con 40 Terminás con 40. ¿Quién sabe cuánto va a ser? Sigue pasando el juego menor de robar, no sé, supermercado, una leche. Bueno, roba una leche. Bueno, pero eso es mucho más medio. Y bueno, es ilegal. Abajo lo van a meter presa por una leche. Hay casos. Bueno, y con esto doy por finalizado la información según mi tía de playa, que para eso muy fuerte. Insertante como. Sí. Bueno, entregamos certificado y un aplauso.